Bienvenidos, bienvenidas a Válidamente. Hoy venimos con otra bofetada de realidad, como nos suele gustar hacer aquí en este podcast. Y es que si usas la inteligencia artificial, lo más probable es que se te esté atrofiando el cerebro. Y probablemente también te arruine el negocio. Literalmente hay estudios del MIT que le llaman offloading cognitivo. Y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Anthropic, OpenAI y todo este tema de que los modelos potentes no estén llegando a Europa. Y lo que esto puede significar también para el mercado latinoamericano que nos escuche, que yo creo que es donde más va a repercutir, porque pues si trabajan en zonas de Estados Unidos como Miami, probablemente haya psicólogos allí que tengan mayor ventaja porque sí pueden usar modelos potentes. Hablaremos de esto. Y para compensar todo este susto, os vamos a traer también cómo montar un sistema automatizado para enviar resúmenes visuales a los clientes, a los pacientes, tras cada sesión, haciendo que además se justifique esa hora de terapia aún más, por si no era suficiente para ese cliente. Arrancamos. Hola Darío. Bueno, ¿qué pasa? Vaya voz tomada de podcaster tienes, ¿eh? Parece Hoy que tengo esto voz es... de Carlos Herrera. Estamos en la COPE. Puede ser que estemos aquí ¿Estamos en grabando. la COPE? Bueno, a ver. Es que puedo decir tantas cosas que No, mejor me mejor las voy no. a ahorrar. Vamos a intentar que no nos censuren este podcast de alguna manera, para la poca gente que nos escucha. Bueno, Nacho, hoy venimos de una reunión ¿Sí? calentita, reunión mensual, Bueno, tambique de... Muy que soy bien, calentita. a calentita porque nos han dicho cosas. Nos han dicho cosas. Y a Me ha mí me gusta que sonado me un digan poco cosas. erótico. No, pues calentita bien. Bueno, Ah, erótico bien también, pero no, claro, eso te no voy a pasa decir yo. nada. ¿Qué hay de Bueno, malo? pero hemos venido de ahí y nos han dado muchísimo feedback Ujú. que utilizaremos no solo en este episodio, sino también el día En 10 el y curso. 11 de julio Porque en la el gente no curso, sabe que tenemos un curso en el curso de inteligencia artificial, que desde hoy está disponible hoy. solo para 15 personas. Hemos Ujú. decidido restringir las plazas a 15. Sí, porque es en directo. Y la idea es que también la gente que venga no solo aprenda de manera pasiva, sino también de manera activa, interactuando con nosotros, haciendo preguntas en directo, debatiendo, poniendo en práctica en tiempo real lo que vayamos haciendo. Entonces, claro, si nos íbamos a muchos alumnos, pues obviamente no íbamos a poder centrar el foco en esa persona. Y no creáis que por ser poca gente estamos hablando de un high ticket o de un precio totalmente loco. De Prohibitivo. hecho, lo hemos validado ahora mismo en la reunión mensual que tenemos con la comunidad y el precio que nos han dado es pues 79. mayor. Que la gente Claro. que está en la 79 euros cuesta este curso Hemos y dicho, la además, gente de la comunidad tiene descuento, por supuesto, como siempre. exacto. Es gracioso porque hemos dicho, Elizabeth, es que vamos a decirlo con nombre y apellido. Elizabeth, ¿cuánto pagarías por esto? Y ha dicho, hasta 150 euros. Y hemos dicho, qué bien, porque solo cuesta 79. Esto es como un Así anclaje, ¿no? En que, una negociación de esas. En este total, total. curso vamos a hablar de cositas como cómo está la IA, que vamos a aprender, que podemos redactar con la IA y que no, cómo desarrollar un buen modelo de negocio con IA, el marketing, la parte de la protección de datos, las transcripciones, cómo crear tu web, incluso O si te sea, apetece hacer una app. si a ti este podcast te suele sonar a chino, deberías de apuntarte. Así que nada, que lo sepas, son 79 euros si eres de fuera de la comunidad, es decir, si no estás suscrito a Ujú. validamente.club. Si Y no la tienes gente un de la descuento, que comunidad ya lo tendrá un descuento, comunicaremos sí. dentro de la Le comunidad. daremos un cupón. Son 7 horas de contenido, viernes por la tarde, sábado por la mañana, para que no os pise con el trabajo. Y digo esto de 7 horas porque es que al final pues es poco más de 10 euros la hora, o sea, es poquito, ¿vale? Sí. No vamos a hacernos ricos con esto, de hecho simplemente esto sirve para costear este podcast, o sea, Y esto sirve validar un para poquito. herramientas, sí, exacto, exacto. O Ujú. sea, no creáis que vamos ahora de pronto a sacar un Lambo de la chistera. No, por este Simplemente queremos podcast no. entregaros valor. Así que nada, que sepáis eso. Ahí tenéis eso y además 3 meses gratuitos de la comunidad. Si no estáis dentro, pues lleváis 3 mesecitos que bueno, seguro que os va a venir muy bien. Nacho, Suficiente publicidad por ahora. con todo esto y la reunión, hemos aprendido muchas cosas. Yo, fíjate que te traía este tema hoy sobre un poco
lo tontos que nos está haciendo la IA, y sin embargo a lo mejor los tontos somos tú y yo porque somos los que las estamos utilizando y no tanto nuestra comunidad, que a lo mejor le queda un poco más lejos. El tema es que sí que somos conscientes de que esta promesa de la productividad en torno a la inteligencia artificial no llega del todo si la utilizamos exclusivamente para decirle que conteste los correos, que haga cálculos y que haga muchas cosas más operativas. Estamos hablando de que solo el 20%, según el estudio que tú mencionabas también en la cabecera, solo el 20% de los usuarios la utiliza para hacer crecer el negocio, hacer planificación estratégica y demás, y que el resto lo utiliza un poco como muleta operativa. Y eso está viendo que reduce un poco nuestras habilidades de memoria a largo plazo, capacidad de pensamiento crítico y todo ese tipo de cosas. Nos vuelve planitos. A mí me encanta el término que has puesto aquí en el guión de síndrome de la dieta del microondas. Porque es un poco la realidad. O sea, ¿Verdad, chutamos a ChatGPT un prompt ahí mal elaborado. Porque de pronto nos hemos dado cuenta en la reunión de hoy de Válidamente que hay gente que todavía no sabe, o sea, que está dentro de válidamente.club y todavía le cuesta el concepto prompt. O sea, lo cual me indigna. A la par que me preocupa. Es una Porque petición, eso quiere un decir que es un prompt. problema nuestro. Claro. Ese textito que le enviamos a la gente, ya tengo he Dios humanizado mío, a ChatGPT. te voy a sacar. Ostras, es que, bueno, luego cuento una cosa muy divertida. Pero ese texto que le enviamos a ChatGPT para que escupa un correo electrónico genérico, pues ese prompt, pues al final es como calentarte un plato precocinado en el microondas, ¿no? Te quita el hambre hoy, pero, o sea, te resuelve esa urgencia de crear el correo electrónico, pero a largo plazo te estás volviendo tonto. O sea, no tienes identidad porque todo el mundo escribe los correos igual, no estás esforzándote, entonces no vas a saber ya ni cómo escribir un correo electrónico sin ayuda de ChatGPT. Hoy Isabel comentaba algo parecido, Isabel, dentro de nuestra comunidad, no doy apellidos obviamente, pero es para que vayáis poniendo cara. Isabel decía que con las webs siente que pasa un poco lo mismo que como le chutamos a Cloud Design o a Lovable el tema de hacer una web, de pronto todo el mundo va a tener la misma web. La Salvo, regresión a la media. salvo Isabel, claro, que Isabel pues, ha decidido tirar por otros derroteros y ha dicho, voy a hacer una web loca. Que, ojo, que a veces no está mal. Quiero decir, si tu web es muy informativa, es una landing muy concreta para ofrecer tu servicio y poco más, y a ti el diseño te da igual, pues tira con eso y punto. Si no te da igual, haz otra cosa. Y si la web es algo muy importante en tu negocio, pues a lo mejor necesitas darle una vuelta y contratar a un diseñador, a alguien, una persona que te haga imagen de marca y todo eso. Antes de seguir, el tema de los prompts, estaba pensando, es que a lo mejor hay todavía gente a la que no le queda claro qué es hacer un prompt. Y hacer un prompt es hacer una petición. Y esto nos lo tenemos que imaginar, Nacho, como cuando tú vas a una cafetería y dices, quiero un café. Pues en Málaga tenemos ¿cuántos tipos de café? Pues si tienes el Sopra, la nube, un cortado, un solo con hielo, un montón de tipos de café. Y luego tienes las diferentes especialidades. Si te vas a una cafetería, imagínate que lo que tú estás yendo, porque la IA es eso, es una cafetería de especialidad. Tienes granos de todo el planeta y te lo hacen de todos los colores. Y tú llegas y dices, quiero un café. Pues Sí. el camarero te va a Mira, decir, pues mira, te voy a dar esto, que es lo primero que a mí se me ocurre, o lo que más me suele pedir la gente. Pero no lo que pensad tú necesitas. siempre, cuando vayáis a escribir a una inteligencia artificial, muy sencillo, ¿vale? O sea, ya hoy en día el lenguaje natural está súper implementado y con las nuevas actualizaciones que van haciendo de los modelos de lenguaje, de Claude, de ChatGPT, de Gemini, cada vez son mejores entendiendo nuestro lenguaje natural y entendiendo lo que queremos sin apenas esfuerzo. O sea, yo de hecho, para preguntas súper sencillas o tareas súper sencillas, ya no utilizo lo que se llama prompt design, ¿no? El diseño de prompts. Pero sí es cierto que al final hay que interiorizar para hablar con estas máquinas, porque al final muchas veces humanizamos esa guía y pensamos que estamos hablando con un colega y es como, no deja de ser un ordenador, ¿no? Entonces, son sota caballo rey, son muy estructurados. Yo uso una estructura que, para hacerlo fácil con esta regla mnemotécnica, es pensar en la roca, de rock, Eso, ¿cómo te el ayuda a pensar actor. en The Rock? Porque rock, ROC, sin la K, ¿vale? ROC es rol, objetivo y contexto.
Y son las 3 reglas que debe de tener un buen Mm, prompt. Es decir, le tenemos que decir a la IA cada vez que vayamos a hacer algo, primero quién quiero que sea. Por ejemplo, para un correo electrónico, actúa como un estratega de negocios especializado en salud, que seríamos nosotros. Objetivo, ¿qué quiero? Analiza este problema de captación de pacientes. ujú, Y por último, el contexto. ¿Qué datos tiene y cómo debe entregarlo? Es decir, usa mis datos que te he adjuntado en este PDF y dame la respuesta en una tabla de 3 pasos que sea accionable. Entonces, ujú. si tú no puedes explicarle este objetivo a un becario, la IA no va a poder ejecutarlo bien. Entonces, hay que pensar en que le estamos hablando a un becario No, o a pero y alguien que no tiene conocimiento. más sencillo, la metáfora esta de la cafetería tan guapa que se me ocurrió. Tú piensas que al final, Nacho, la IA no es solo un camarero. La IA puede ser el que cocina, puede ser el que limpia, el que lleva la contabilidad, el que dirige el negocio, el que hace el marketing. O sea, es una persona que puede hacerlo todo. Entonces, si tú no le dices cómo quieres que actúe, no vas a saber primero moverse. Y luego necesitas saber qué necesitas, porque a priori no puede leerte. Que sí que es cierto que los contextos se van ampliando, que se utilizan mucho la IA, mucho Gemini, mucho Claude, mucho tal. Y si además tienes un segundo cerebro, que es una cosa de la que ya hablé, pues va a tener contexto de manera automática. Y luego, pues, y también los objetivos en realidad. Puedes llegar a tener incluso el objetivo. Pues ahí ya sí, un modelo más entrenado en ti va a ser más fino en la respuesta. Pero bueno, esto es importante que lo dejemos claro porque lo importante no es la IA, sino que tengáis en mente qué queréis en vuestros proyectos, en vuestros negocios. No podéis delegar todo en una IA. Esto es evidente, pero tampoco en ninguna otra persona, ni siquiera en nosotros. Si a vosotras os escribe alguien dando, que me ha pasado hoy en la comunidad, muchas opciones, oye, ¿por qué no haces esto y por qué no haces esto otro para tu negocio? Puede que alguna funcione y puede que otras muchas no. Lo importante es lo que hacéis en el día a día y que tengáis conciencia, ¿no? Que os manchéis las manos y veáis qué funciona y qué no. Por eso, delegarle todo a una IA puede hacer que muchas veces perdamos las riendas también del negocio y no funcione. Yo creo que también el tema este viene un poco por la dopamina. O sea, esa sensación de que pedirle cosas a la IA hace sentir al emprendedor como que está avanzando. Ya, puede ser. Bueno, al final, sí, pero en eso yo creo que estamos tú y yo más, que es como que cualquier idea. El otro día lo escuchaba en un podcast de John Hernández, que va sobre inteligencia artificial, y Ujú. decía, uno de los invitados decía, es que hay un punto en el que te estás preguntando, ¿será la tecnología capaz de hacer esto? Y ese punto es como de curiosidad, es ahí donde entra la dopamina y lo pruebas y dices, oh, sí, mira qué guay, ¿no? Yo creo que ya estamos en otro punto, al menos yo me encuentro en este, que ya no es tanto que dudes sobre la tecnología, pues yo ya sé que lo hace todo lo que tiene que ver con código y tal, sino qué necesito. Y como puedo necesitar muchas cosas o creer que necesito muchas cosas, al final tengo la IA que me lo hace. Es decir, yo a lo mejor no necesito una aplicación, pero se me ocurre que necesito una aplicación. Pues voy y la Ya. hago. ¿Tardo? ¿Qué tardo en hacer una aplicación? Si te di en una calentada, lo que pasa es que luego me habéis seguido tirando del hilo. Pero un día de sofá le dije a Lovable, haz esto, le mando a Nacho una captura, Nacho se lo manda a otra persona y ahora estamos, en fin, Creando una empresa. creando una empresa. Bueno, pues a veces en una calentada se llegaba a eso y otras veces se queda en perder el tiempo. Por eso la IA está bien, pero más importante es tener una visión clara de nuestro negocio, de nuestros objetivos, de qué queremos, qué nos hace feliz, ese tipo de cositas que a los psicólogos no nos gusta tanto. Pero Vale, bueno, Darío, te voy a poner en un escenario distópico, ¿vale? venga. Imaginemos que mañana, a las 8 de la mañana, te levantas, mira el móvil como no sueles hacer, porque recibes una notificación. Y es que Estados Unidos ha bloqueado todas las IPs europeas por un conflicto de ciberseguridad. Lo que ha pasado, Algo parecido a lo que ha sucedido con Fable 5, ¿vale? Y tu empresa, que depende de inteligencia artificial para operar, ya no puede. durísimo. Entonces, ¿qué harías en esas primeras 48 horas para no quebrar? Mirar unos VPN. Lo primero que haría sería intentar conseguir una VPN, que ya la tengo, por cierto. Y después de eso, realmente yo no tengo nada de lo que dependa de la IA. De tipo, porque al final, mi base de datos, muchos procesos todavía no dependen de la IA. Pero si me hace las cosas más sencillas. No sé si en mi caso haría, que se me rompería la vida, sí que es verdad que paralizaría el desarrollo de aplicaciones y cosas que estamos haciendo. Y puede que las landing page y tal, voy a poner el ejemplo más claro. Esto pasó con Fable 5. Yo me desperté un día viendo que ya habían abierto el modelo. Ese día no pude, era miércoles, estaba en terapia, pero el jueves llegué y dije, voy a probarlo. Le enchufé Psychobooks, que es la aplicación esta, de un catálogo de libros y tal. Y le dije, bueno, revisa el código, busca problemas, arréglalos.
sacó como 27 problemas y los arregló en un rato. Yo me quedé loco, dije, hostias. Y luego yo me metí en la app y digo, pues que cambia, algo ha cambiado, hizo más rápido, el diseño me parece mejor. O sea, era una sensación de aquí han pasado cosas y yo que no tengo ni idea de código, lo noto. Imagínate los programadores. Y luego lo he leído a mucha gente viendo, hostia, esto es una locura, ¿no? Bueno, y ahora va Trump y les dice a Anthropic, no pueden, esto a los extranjeros no se lo pueden dar porque tiene problemas de seguridad. Y lo cortan. Anthropic decide cortarlo a todo el mundo. Yo no sé si lo van a abrir ahora a todo el mundo de nuevo o lo van a ir limitando por países, sobre todo cuando vemos lo que pasa con OpenAI. El tema, y esto es muy importante, sobre todo para tu newsletter, Derecho a la IA, suscribíos, yo que Nacho no habla de él, pues yo hablo de él, porque está empezando a limitar, o sea, a diferenciar, a excluirnos a las personas no estadounidenses de este tipo de dinámicas. Que, bueno, Ha alejar la llegado el tecnología. racismo a la Ha IA. llegado el racismo, ¿eh? Duro. O sea, ha llegado el racismo ya estaba. Ha Pero no llegado sé el qué ahora. racismo. Lo Yo que he dicho a pasa. la IA. En general, sí existe, claro. Sí, a la IA ha llegado todavía más fuerte. Y esto va a ser un problema, porque nos va a poner, si ya tenemos diferencias, a veces por ciertas tecnologías, a veces incluso por fiscalidad, porque montar una empresa en determinados países es más fácil que en otros y demás. Ahora además tenemos limitaciones tecnológicas que está imponiendo el presidente de Estados Unidos a pues, OpenAI y Anthropic. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo creo que ahora mismo a la media de usuarios, ¿no? La media de oyentes que tenemos no le va a afectar tanto porque no tienen empresas de desarrollo de software ni nada de eso. La van a usar para hacer su web y poco más. Y con los modelos que hay ahora pueden ir tirando. Pero no sé, esto marca un precedente de alguna forma, ¿no? Y creo que vienen cositas. Ya lo leeremos en tu newsletter, que supongo que escribirás de algo de esto. Entiendo. No sé si sale este domingo, ¿no? Efectivamente, sí. La próxima newsletter, sí, la próxima newsletter será hablando de este tema, justo. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Tampoco podemos depender de ella para otras cosas. De hecho, ahora vas a hablar tú de tu tema y yo te voy a hacer una Vaya, contrarréplica. ¿por qué? Te voy a explicar por qué yo ya no estoy transcribiendo sesiones. Claro, aquí venía yo con una aplicación de la inteligencia artificial, sobre todo para mejorar de alguna manera ese anclaje terapéutico. Y es que a veces, ¿no? Hablando con la comunidad en estas consultorías grupales que hacemos los últimos viernes de cada mes en validamente.club, pues surgen este tipo de aplicaciones o de usos de la inteligencia artificial que a veces no tenemos en el radar y que son muy sencillas, pero nos hemos dado cuenta que a veces nos pasamos, ¿no? Cuando empezamos con el segundo cerebro y con cosas así súper complejas y tal, y hemos dicho, espérate, vamos a dar un paso atrás, ¿no? Y hay un problema, y es que al final la psicología es un intangible. Bueno, la psicología y el sector salud en ciertos ámbitos, pero en concreto en psicología se ve más que, por supuesto, en fisioterapia. Claro, que en Em, realidad en psicología es el que es el predomina. más O sea, intangible, sí. sí, sí, sí. Entonces el paciente o el cliente paga por una conversación y cuando sale por la puerta no se lleva nada físico. Entonces, si su motivación decae a mitad de la semana, pues no tiene como ese anclaje visual o escrito que de alguna manera le recuerde su progreso y que yo creo que acaba devaluando de alguna manera pues, el impacto que tiene la sesión en esa persona. Entonces, para eso, con una cosita rápida, podríamos pensar de alguna manera cómo mejorar, ¿no? Este proceso. Para ello, pues imaginemos, ¿no? Que al terminar una sesión de 60 minutos, los que nos escucháis redactáis 3 líneas pues, en un campo específico del historial, ¿no? Pongo un ejemplo, pues Darío ha identificado hoy que su ansiedad en el trabajo es como estar conduciendo de noche y sin luces. Está a ciegas. Entonces, para esta semana le he puesto la tarea de registrar en una libreta Conducir a cada ciegas. vez que, ¿te imaginas? Cada vez que anticipe un fallo de su equipo y va a validar de alguna manera su esfuerzo por comunicarlo, ¿vale? Mm. Ok, y eso lo pongo en unas notitas. No hace falta que transcribamos las sesiones, cuidado. Entonces, aquí es donde entra nuestro querido amigo la inteligencia artificial y en este caso, pues como siempre hablando de Claude. Vamos a hacer una configuración rápida de una automatización, ya sea con Make o Zapier o directamente lo metemos nosotros a mano, ¿vale? No hace falta que hagáis esto de manera automática, pero sí estaría guay que si estáis usando algún servicio tipo Notion o tipo o sea, Google Drive, ¿no? Donde guardáis vuestras notas por cliente,
Pero si lo hacéis a mano no pasa nada, lo hacéis este trabajo a mano, donde si lo tenéis digitalizado podéis hacer esta automatización, donde se detecta que el psicólogo o la psicóloga guarda la nota clínica. Esto lo enviaría por API, que este es como el modelo complejo, a Claude, o si no, lo metemos nosotros a mano, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es básicamente un mensaje breve. O sea, le pedimos a la inteligencia artificial un mensaje breve para enviar por WhatsApp o por email con ese tono cercano tuyo, que valide el trabajo de la sesión y recuerde la tarea. Eso es punto uno. Y luego creamos un prompt visual. Es decir, le pedimos que transforme esa metáfora del cliente, del paciente, el de conducir de noche sin luces, en una instrucción técnica, ¿vale? Eso lo convertimos en una instrucción técnica para la inteligencia artificial que diseñe esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces, esta generación, y aquí es donde entra el efecto wow, ese efecto wow para el cliente, lo que hacemos es que directamente se genere una imagen, la IA crea una ilustración editorial, por ejemplo, un coche avanzando en la oscuridad, donde los faros empiezan a iluminar un camino seguro, con un estilo minimalista, relajante, súper guay, ¿vale? Y directamente le metemos el texto y la imagen, ¿de acuerdo? Con ese texto y esa imagen, que después lo podrías incluso juntar con Canva, con una plantilla prediseñada, lo que O necesites. incluso hacer vídeos. Que el otro día Desi me enseñó un tema con Gemini y tenía ahí unas metáforas hechas con vídeo. Digo, mira, qué chulo. Se pueden hacer las metáforas Claro. ad hoc, a medida. Sí, sí, de hecho, este tutorial en un principio era con vídeo, pero he dicho, espérate, voy a dar un paso atrás. Era para Sí, hacerlo con un vídeo, porque podréis incluso hacer un clon digital vuestro y que hable y que cuente la bueno. metáfora. O sea, nos podríamos volver locos, pero vamos a dejarlo en una sencilla imagen que enviamos 48 horas después de la sesión. Entonces, aquí el paciente, y todo esto se podría hacer automáticamente, y podéis transcribir este podcast y decirle a la IA que os explique cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Le enviamos 48 horas después de la sesión, que yo creo que es ese momento donde quizás la motivación del cliente baje, y va a recibir de alguna manera un diario de sesión, por así decirlo, que es espectacular a nivel visual, que está hecho a medida de sus propios miedos, con sus propias metáforas, junto a un texto que le ancle. Y dices tú, ¿y esta mierda para qué? Pues básicamente porque tangibiliza el servicio, porque el paciente siente que se lleva un producto físico, porque es altamente probable que lo mismo ese cliente, ese paciente, puede incluso compartir esa ilustración con su pareja o con un amigo para decirle, mira, lo que me ha soy hecho yo. mi psicólogo. Soy yo. Esto me la idea de mi Entonces, psicólogo. nosotros. Entonces le manda eso y además justifica bastante la tarifa por... O sea, se cambia de alguna Bueno, manera esa tarifa de la una hora tarifa de está escucha. justificada, ¿eh? No os rayéis. No Está os rayéis, justificada. pero He hay trabajado gente que se mucho y raya. por Entonces, después, y no solo en la sesión, justifica esa tarifa pero la porque cristaliza. cambias esa hora de escucha por hay acompañamiento. Ahí parece que te has leído las notas de después de la terapia y que estás trabajando en la próxima sesión. Entonces, esto, pequeño tutorial, es una idea, es una pildorita que yo regalo hoy aquí para que vosotros ahora la trabajéis. Para que digáis que después nos entregan cosas sencillas y accionables. Y luego además podéis utilizar, digamos, estos recursos, por supuesto, limpiándolo y quitándole toda la parte de la privacidad para generar contenido en redes. Es decir, que un vídeo, una metáfora o lo que sea, pues se puede utilizar en Reels. Hay muchísimo contenido creado por inteligencia artificial en Instagram, ¿eh? Muchísimo. Y algunos sí Hombre, son buenos. tanto que Instagram ha tenido que poner ahí esa marca de ¿está hecho esto con IA? Y tú, pues, no sé. Mira la cantidad de gente que se ha Ah, enganchado a las dramas de las frutas estas, bueno, teniendo... Tío, eso es loco, ¿eh? eso. Pero Magnific, lo que antes era FreePic, una empresa malagueña, el otro día publicó un vídeo como parecía muy guay guionizado y tal, hecho con IA. Y bueno, hay cositas que yo creo que para los psicólogos a la hora de hacer metáforas sí está chulo. Poder explicar Bueno, ideas, historias. No se no sé si utiliza has lo suficiente a visto lo mejor. el canal este de historia que pone a una Creo que sé cuál es. streamer, entre No, comillas. no sé cuál es. Es una streamer hecha con IA, Ya. ¿vale? Una bloguera que lo que hace es bloguear en el pasado. Ah, vale, está guay eso. Entonces bloguea con un estilo actual, como si una persona de ahora estuviera en el pasado y todo el fondo y todo lo que sucede es Ujú. como en el pasado, ¿no? En la época de los Tudor. Y empieza a Vale. andar por un puerto lleno de mierda y de mal rollo de esa época
y va blogueando con ropa actual y con una cámara actual, tal, no sé qué, contándote cosas sobre esa época. Estaría todo hecho con guay. IA. El curso no va a dar tiempo, tal vez para otra edición, enseñar a hacer vídeo, hacer vídeo con IA, Pues sí. porque es un recurso interesante, tanto para la consulta como para las redes. Y De a lo hecho, mejor eso a muchas personas le encaja, más que grabarse, el digo. tema del contenido con IA yo creo que cada vez se está aceptando más, hasta el punto que ayer vi un anuncio de televisión española. Sí, Eh, no teníamos suficiente con la Junta de Andalucía utilizando. sí, bueno, Es que sí. aparte del anuncio que ha hecho Movistar para el Mundial de la selección española, donde aparecen los jugadores y el entrenador hechos con IA y tal, Sí, ese no lo he visto. ha sido bastante viral y bastante Sí. polémico. Hmm. Uh, Y ese ha sido uno, pero resulta que estaba viendo el anuncio de un programa nuevo que hace una persona que adoro, que es Rodrigo Cuevas, el cantante asturiano. Pues ¿Qué han hecho? resulta que ha hecho un programa que se llama Grandes Maricas y Bulleras de la Historia. Hostia. Es un programa increíble donde básicamente en prime time va a empezar a hablar pues de esto. Y resulta que el programa, como habla de historia, los típicos vídeos, esto, no sé si sabes de lo que hablo, de los típicos vídeos de documental que te ponían en el instituto de Sí, historia, pero eso que con. eran Sí, 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 sí. actores Sí, no, disfrazados, bueno, tal, yo de no pienso en el cavernícolas. instituto cada vez que he ido, yo qué sé, a un museo, Ah, bueno, cualquier sí, sí. sitio así, te los ponen. Que ¿Dónde además es estuve yo? como tomar caracterizado. Y dices tú, Sí, exacto. Que pues en una ruina romana estuve no hace mucho y te ponían ahí el típico vídeo. Dices, claro, en plan, con un degradado hecho el actor, ¿sabes? En plan, aquí estoy de cavernícola, crack. Bueno, pues resulta que los trocitos que salían como de haciendo referencia a algo histórico estaban hechos con IA. vale, está bien. Y he dicho, ostras, y como que cada vez se está aceptando más el uso, sobre todo en ese sentido, para cosas como metafóricas, Sí, yo como creo que históricas, todo se te lo que hace no se puede un. tangibilizar como tal, el Mm. hacerlo a través de ella como que parece que cada vez se acepta más, porque es como, claro, es obvio, no puedo hacer contenido de la prehistoria No, sin irme a una no, cueva. y yo creo que una psicóloga, si lo que quiere. Ahora ya creo que se podrá, no hace mucho que no lo No intento. voy a ponerme a hacer un vídeo con el coche y las luces apagadas conduciendo por una carretera. Por supuesto. O haciendo una fisicalización, un ejercicio de esto de darle forma a una emoción y aparecen con efectos especiales, una movida. Pues no, pero con Sí, la a IA la sí que. gente le gusta Inside Out. Yo Así ya me hemos he aceptado que las emociones insensibilizado. son colores. Son colores. Yo ya me he insensibilizado un poco a todos estos vídeos muy locos hechos con IA, el típico Superman contra Iron Man o cualquier cosa así. Porque dice, bueno, es que ya todo es posible. Pero creo que si es una metáfora bien guionizada y tal, se puede. Pero es difícil, ¿eh? Realmente aquí estamos hablando ya de cierto arte. Para hacer una cosa chula, ¿no? Como los que hicieron en Magnifique. Pero bueno, es cuestión de tiempo, Nacho. Bueno, Que esto sea yo más creo fácil y que que la con gente lo estas use. pildoritas nos vamos a despedir, ¿no, Darío? ¿Algo que quieras añadir? Que no paséis calor, que os Vale. hidratéis y que tengáis cuidado. Pues vamos a ir cerrando por hoy. Ya sabéis que si os tenéis que quedar con algo de este episodio, que sea básicamente que la inteligencia artificial es para mover cables y ahorrarte horas de trabajo. Pero nunca deleguéis vuestra capacidad de pensar. Vuestro criterio humano es lo único que os va a salvar cuando esos servidores acaben cayéndose o Donald Trump Muy bien. eh, no nos deje acceder a él. Antes de irnos también, pues mandar un abrazo y mucha fuerza a la gente que nos escucha desde Venezuela, que ahora mismo tienen que ser días terribles Mm. por todo lo que ha pasado con el terremoto. Así que mucho ánimo y todo nuestro apoyo desde aquí. Y a los demás, pues nada, simplemente que sepáis que si queréis aprender a montar pues sistemas como este que os hemos contado, tenéis la comunidad de validamente.club y os dejamos los enlaces aquí debajo. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo y a currar. Adiós. Hasta luego.